Ok, habíamos quedado acá en aplicaciones de los éteres como agentes protectores de alcoholes. Y lo que habíamos explicado la clase pasada era que un alcohol se puede proteger, se puede derivatizar para que no reaccione cuando la molécula tiene varios grupos funcionales de interés, y si yo no quiero que reaccione el grupo alcohol, tengo que derivatizarlo, tengo que protegerlo, y hay dos estrategias. Pregunta, ¿por qué en la primera se hace reaccionar el alcohol directamente, mientras que en la segunda tenemos que transformarlo en un alcóxido? Habíamos dado una explicación conceptual para eso. Ya por el electrófilo, ok, el alqueno, o sea, formamos en estos tres casos un electrófilo activado fuerte que reacciona inmediatamente con el alcohol. Pero en el segundo ejemplo tenemos electrófilos débiles y por tanto tenemos que formar un nucleófilo fuerte. Entonces, ya habíamos explicado esta formación, esta de acá, con el dihidropirano o DHP, explicamos el mecanismo, cómo llegamos acá. Y estos otros dos, la verdad que son bastante similares, porque si nos fijamos, tenemos un doble enlace y un oxígeno, y este otro un doble enlace. La diferencia es que este es líquido, el éter es líquido, mientras que el alqueno es un gas, y por tanto, dependiendo de las condiciones de reacción, es cómo lo podríamos sintetizar. O sea, si queremos el líquido lo más fácil, utilizamos el éter. Y hagamos este mecanismo, comencemos por acá, el alcohol reaccionando con el éter vinílico, en este caso directamente conectado acá el oxígeno al doble enlace. Vamos para allá. Bien, tenemos nuestro alcohol. Tenemos el éter y tiene un metil más, ya, quede corto ahí de un metil. Sería esta estructura. ¿Sí? Revisémosla nuevamente. Perfecto. Doble enlace, metil o metil. Una pequeña observación antes de continuar. En el caso de los dos primeros, como ya lo demostramos la clase pasada, en el caso del primero, se hidroliza fácilmente en un medio ácido, pero en el último caso, ¿por qué dice que hay que ocupar ácido trifluoroacético, que es un ácido fuerte y en medio anhidro? Porque lo que estamos formando acá es un éter terbutílico. En cambio, acá estamos formando una estructura de tipo acetal, es un carbono unido a dos oxígenos, acá también un carbono unido a dos oxígenos, y los acetales, como ya sabemos, se hidrolizan en medio ácido acuoso, pero un éter terbutílico, en el último caso, tiene que ser destruido con un ácido fuerte en medio anhidro para que ocurra la reacción de tipo E1, en el caso del grupo terbutil, que lo vamos a explicar luego. Vamos entonces a esta protección, ¿ya? Bueno, lo primero que ocurre es que tiene que haber cierta activación, esto no va a reaccionar solo, del agente protector, en este caso del doble enlace. Entonces, dicha activación ocurre por la presencia de ácido catalítico. Entonces, agregamos, por ejemplo, una gota de ácido sulfúrico para que protone el sistema y lo active. Bueno, y aquí surge la pregunta, ¿no es cierto?, ¿a cuál posición va a ir el protón? Tenemos, ¿no es cierto?, más de una posición posible donde va a ir el protón, posición 1 y posición 2, o sea, si es que esto lo numeramos de acá, posición 1 o posición 2, y lo que sí sabemos es que el protón va a ser captado. El protón va a ser captado y la captura ocurre según Markovnikov, porque así formamos el carbocatión más estable en 2 y al mismo tiempo que es un carbocatión con posibilidad de resonancia. Entonces el protón lo captamos a la posición 1 siguiendo la regla de Markovnikov. Por tanto, vamos a tener la formación de esta especie
Ese sería nuestro carbocatión, la carga positiva en el carbono más sustituido. El grupo terminal ahora es un metil, la posición 1 es un metil. Recordemos, esta es la posición 1, esta es la posición 2. Bueno, ¿cuál es la gracia de esta especie? Es que esta especie tiene una resonancia que estabiliza muy bien la carga. El oxígeno contribuye a esta estabilización por resonancia, formando ahí un carbonilo alquilado. Tenemos así un oxígeno que queda positivo y de esa manera entonces se estabiliza. Ahí está el carbono 1, ese era el carbono 2. Hemos formado entonces nuestro electrófilo activado. El electrófilo activado tiene un diferencial de carga positivo muy intenso en el carbono de tipo terciario, el carbono positivo, y por tanto ese es el átomo que va a ser atacado en la siguiente fase de la reacción. Entonces, a continuación, ahora se hace reaccionar el alcohol con el electrófilo activado. Bueno, ¿y qué es lo que va a ocurrir? El ataque nucleofílico, ¿de quién? Del alcohol al carbono activado. Entonces ocurre el ataque nucleofílico, la protección. Y ahí la protección. Tenemos entonces que en ese primer paso el alcohol ataca, queda conectado, voy a dibujarlo así sin consideraciones angulares correctas, y tendríamos que ese carbono que está ahí, ¿no es cierto? Este carbono tiene dos metiles, entonces dos metiles, tiene un oxígeno y un metil. ¿Y dónde quedó la carga positiva? Dado que el oxígeno ahora atacó, ganó un enlace y por tanto el oxígeno alcohólico queda con carga positiva. Hasta ahí todo comprensible, hasta ahí todo claro. Tenemos entonces la unión del oxígeno al carbono positivo y esta especie obviamente no es la especie final, pero ya el alcohol se ha derivatizado y ahora simplemente entrega el protón. Entonces en una etapa final el protón es devuelto al medio, o sea, el protón es captado y tenemos la formación, menos H, voy a abreviarlo de esta manera, ¿ya? Sabemos que la base conjugada del ácido fuerte puede tomar el protón, o sea, el protón catalítico vuelve al medio. Y ahora tenemos entonces R, oxígeno, ahora podemos dibujarlo un poco mejor. Oxígeno, carbono, metil, metil, oxígeno, metil. ¿Ya? Pasamos de una estructura de tipo alcohol a una estructura de tipo acetal. Bueno, lo más correcto, yo sé que en el apunte decía acetal, en los libros no discriminan, ¿ya? Entre acetal o cetal. Lo más técnico sería decir que esto es un cetal. Ya A de aldehído, C de cetona, esto es una cetona derivatizada. Que hay el carbono cetónico, ¿no es cierto?, derivatizado. Entonces, nuestro alcohol ya dejó de ser alcohol. Por tanto, ya no tiene la reactividad propia del alcohol, no tiene este protón polar. O sea, ¿para qué hacemos esto? ¿Cuál es el fin de esto? Es que este protón no esté. Ese protón es un problema en muchas reacciones. No queremos que reaccione colateralmente y por eso hacemos esta derivatización, esta protección del grupo funcional alcohol. Ya, hasta ahí bien. Entonces, supongamos que en R, en nuestro residuo, resto de molécula, terminamos de hacer la reacción de interés y ahora, ¿cómo nos devolvemos al alcohol? Bueno, para eso tenemos que hacer reaccionar. Entonces, ahora viene la reversión, o sea, ahora viene la deprotección. Esa era la protección, ahora la deprotección. Bueno, ¿cómo volvemos al alcohol? De la siguiente forma. En estos dos casos, en el caso del DHP y en el caso de este éter, tenemos que utilizar agua ácida. Entonces, para poder hacer nuestra reacción, utilizamos agua ácida. Ya no catalítico, sino que ocupamos una gran cantidad de agua ácida, como disolvente puede ser incluso, para que se hidrolice esto, para que se rompa. Queremos que se rompa. Entonces necesitamos agua, necesitamos ácido, no de forma catalítica, sino en abundancia para revertir el proceso. Bueno, la primera parte es una reacción ácido-base de equilibrio donde el sistema se va a protonar. Entonces, si el sistema se va a protonar, la pregunta es, ¿y a quién protono? Ambos oxígenos pueden protonarse, pero el equilibrio que me transforma esto en otra vez alcohol es obviamente cuando se protona en algún momento el oxígeno que era alcohol inicialmente. Entonces tenemos R, oxígeno protonado, carga positiva, eso todavía tiene un par electrónico, oxígeno metil. Por tanto, en presencia de mucho ácido y agua, esto va a estar
protonado en gran medida, porcentualmente hablando. Sabemos que esto no es una base, pero forzamos la protonación del sistema al tener mucho ácido y agua en exceso, ¿ok? Y entonces ahora lo que ocurre es que esto se descompone. Las reacciones son además reacciones térmicas, se aplica calor en estos procesos y entonces se va a descomponer, se va a romper este sistema. Una de las maneras en que esto se puede romper es la siguiente. Recordemos que aquí al lado tenemos este oxígeno que tiene dos pares electrónicos y por tanto puede formar un carbonilo con expulsión del alcohol. Entonces se forma un carbonilo, se expulsa el alcohol. Bueno, vamos hacia allá, entonces ya generamos el alcohol de interés. O sea, lo formamos relativamente fácil y rápido. Pero para efectos conceptuales, ¿qué pasa con el resto? Vamos a ver qué pasa con el fragmento que se está liberando acá. Se está formando entonces acá otro fragmento, se está formando un pseudocarbonilo, o sea, carbonilo alquilado, carga positiva. ¿Qué pasa con eso? Ya no queda así. O sea, el agente protector no lo recuperamos en el proceso, sino que se degrada. Por tanto, para efectos de aprendizaje y de mecanismos de reacción, vamos a terminar de ver qué es lo que pasa con esta especie, porque esta especie no va a quedar así. Ya, lo importante, y esto lo destaco, es que ya generamos nuestro alcohol rápidamente, fue recuperado. Y en la reacción, en el medio, esto sigue reaccionando porque no olvidemos que, como hay agua en el medio, el agua puede comportarse como nucleófilo. Cuidado con dibujarme hidroxilos en la prueba. No hay un medio alcalino, este es un medio ácido. Entonces, la otra molécula nucleofílica del medio no es un OH, estamos en medio ácido, puede ser otra agua. Entonces, una molécula de agua reacciona como nucleófilo atacando al carbonilo activado, generando una especie hemicetal. Entonces, la molécula de agua viene, ataca nucleofílicamente y por tanto se mueve este par pi sobre el oxígeno positivo. Vamos a tener la formación de la siguiente especie. La molécula de agua que ha ingresado, vamos a tener un oxígeno alquilado, y eso con carga positiva, y aquí hay varios equilibrios posibles. Alguien podría decir, bueno, podría, ¿no es cierto?, de alguna forma un protón ser devuelto al medio, sí, podría el agua devolverse y salir, claro que sí, este proceso, bueno, este es un proceso de equilibrio, ¿ya? Tenemos que hacer la flecha ahí para los dos lados, de un proceso de equilibrio. Entonces, hay varias descomposiciones posibles, pero dentro de los múltiples equilibrios posibles, hay uno que va avanzando hacia la formación del producto de descomposición final, y es cuando uno de estos protones del agua es transferido al oxígeno etérico adyacente. Entonces, se me movió el apunte, ahí sí. Lo que estoy diciendo es que hay un equilibrio tal, en algún momento del proceso hay un equilibrio, que lo voy a ilustrar de esta manera, ¿ya?, en que un protón es transferido al oxígeno lateral. Ahora, ¿cómo ocurre eso? No necesariamente así. Podría ser que una molécula de agua del medio capte este protón, podría ser que el ácido del medio protona después al otro oxígeno, ¿se entiende? Pero la idea general es que dentro de los múltiples equilibrios posibles, en algún momento, este protón va hacia el oxígeno éter. Bueno, cuando eso ocurre, tenemos la siguiente especie. Entonces ahora el otro oxígeno está positivo. Ah, dicen ustedes, el otro ahora se ha transformado en un grupo saliente. Bueno, ¿y cómo abandona la estructura? Porque el OH puede formar el enlace doble con pérdida de un alcohol, o sea, de un metanol, en este caso, un fragmento de metanol. Entonces tenemos que el protón es transferido, el oxígeno queda positivo, recordemos que esto es un metil, entonces se forma un carbonilo con expulsión de un metanol neutro, o sea, tenemos un buen grupo saliente de la estructura porque va a salir neutro. Se forma el carbonilo y esto abandona. Bueno, fruto de esto está bastante ya desplazado hacia la derecha. Tenemos esta acetona, tenemos CH3OH. Y esta acetona está positiva. Solamente decir que esto obviamente, ¿no es cierto?, está en equilibrio con la forma neutra.
O sea, el producto final de todo este proceso no es otra cosa que una cetona, acetona, de hecho, literalmente, metanol. Acetona y metanol. Pero esos son los productos colaterales. Ya, el producto principal ya lo formamos, que era nuestro alcohol, regenerar el alcohol. No obstante, para efectos de mecanismos, para efectos de la prueba, necesito que ustedes entiendan esto, que sean capaces de trazar todos estos mecanismos en profundidad. Bien, vamos al último ejemplo ahora, que era la protección. Acá está. Era la protección con este alqueno que sería 1, 2, 3. Este sería un 2-metilpropeno. O sea, esto es un gas a temperatura ambiente. Y se puede burbujear dentro de la reacción. Burbujearlo y en la reacción podemos tener ácido catalítico. Bueno, ¿qué pasa acá? Entonces, lo que quiero destacar de acá, de este último proceso, es la tremenda similitud, ¿ya? Estos dos son muy similares, pero a la hora de deproteger, el mecanismo y las condiciones son diferentes. Para deproteger se necesita un medio anhidro. Esto deprotege anhidro. Eso es lo que podríamos destacar de esta estructura. O sea, necesito un medio sin agua para deproteger. Pero los otros dos, los dos primeros, esos deprotegen con agua. Entonces, va a depender si a la hora de la deprotección yo puedo o no tener agua en el medio. Y hay una pregunta, ¿no es cierto? ¿Puedo tener agua en el medio? ¿Puedo deproteger con agua? Si la respuesta es sí, puedo utilizar cualquiera de los dos primeros. Si la respuesta es no, tenemos que echar mano de este compuesto gaseoso. O sea, ya una complejidad más para el proceso en sí, dado que vamos a tener que burbujear dentro de la reacción para que ocurra la reacción propiamente tal entre eso, en la interfaz, con el ácido y se forme el electrófilo activado, porque este es un alqueno, es 2-metilpropeno. Ya, bueno, vamos para allá y eso es parte de lo que se describe aquí en este recuadro. Sobre el último dice hidrolizable E1 por ácido trifluoroacético a 0 grados Celsius en medio anhidro. Entonces, ojo, ese tipo de cositas uno a veces las pasa por alto cuando está estudiando. En el caso de arriba decía ácido acuoso, ok, pero aquí abajo no puedo, tiene que ser medio anhidro. ¿Ya? Entonces son esas pequeñas particularidades que hay que destacar. Bien, me interesa que lo veamos. Vamos por acá. Tenemos entonces nuestro alcohol más el agente protector. ¿Okay? Entonces, como es un gas, esto va a estar en un recipiente simplemente cerrado. O sea, vamos a tener que usar un sistema cerrado, lo cual es muy común en el laboratorio. Solamente hay que trabajar bien para que eso quede hermético y el gas reaccione en la interfaz gas-líquido. Bien, se añade, por supuesto, el ácido catalítico. Tenemos que añadir el ácido catalizador. Nos añadamos ácido catalizador. Aquí es importante destacar eso. No tenemos agua ni ácido en exceso, sino catalítico. Siempre iniciamos este proceso formando el electrófilo activado de manera catalítica. No podemos ocupar agua con ácido en exceso. La reacción no va a andar bien. Tenemos que usar una gota de ácido sulfúrico. Lo más común era añadir una gotita de ácido sulfúrico, ya que es mucho más anhidro que el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico podríamos ocuparlo gaseoso, pero podemos utilizar ácido sulfúrico líquido, que es desecante. Se va a protonar entonces el alqueno según Markovnikov. Se capta el protón y aquí de nuevo, ¿a cuál carbono va a ir el protón? Al carbono 1, no al carbono 2, porque el carbono 1 es el menos sustituido y así se me forma el carbocatión terciario. ¿Ok? ¿Tiene resonancia? No, pero se forma un carbocatión terciario. Entonces, de acuerdo a lo que ya hemos estudiado, la formación de un carbocatión terciario es mucho más favorable que la formación de un carbocatión primario. Entonces, carbono 1, carbono 2. Se forma en el carbono 2. Recién ahora tenemos entonces nuestro electrófilo activado. Y el electrófilo activado reacciona con el alcohol. Entonces, el alcohol que está acá va a reaccionar con el electrófilo activado.
¿Y cómo? Por ataque nucleofílico. O sea, el alcohol ataca, paso por aquí arriba, al carbono carbonílico. El alcohol ataca al carbono carbonílico y se va a alquilar. Fruto de dicha alquilación, ya aquí todavía tengo espacio, así que tiro para acá esto. Vamos a tener R, oxígeno, alquilado. El protón, no estoy haciendo consideraciones angulares mayores. Y acá, ojo con esto, porque estoy uniéndome a un carbono que tiene 3 grupos metiles. O sea, este sistema es sp2 trigonal plano. Entonces, este sistema sp2 trigonal plano, tengo que dibujarlo bien acá, serían 3 carbonos. Y la carga positiva ahora sobre el oxígeno. Perfecto, ¿qué se está formando? Se está formando un éter terbutílico que devuelve el protón al medio. Entonces, por ejemplo, bueno, supongamos que era ácido sulfúrico para hacerlo bien purista. Entonces esto puede recapturar el protón y se forma el éter neutro. Bien, entonces tenemos que R, oxígeno neutro esta vez, y, ¿no es cierto?, este grupo terbutílico. Entonces ahora tenemos un éter terbutílico. Entonces cuando ustedes vean un éter terbutílico, ustedes dicen probablemente eso era un alcohol que fue protegido. Tengo un éter terbutílico. Ok, entonces esta protección es especial, esto tiene una razón de ser. No es porque sí. ¿Ya? ¿Por qué hicimos eso? Porque ahora queremos romperlo en un medio anhidro y el éter terbutílico puede ser destruido de vuelta a la reacción en medio anhidro. ¿Ya? Entonces, a diferencia de los anteriores, ahora sí podemos hacer la de protección en medio anhidro. Bueno, entonces esta es la protección. Pasamos del alcohol a un éter terbutílico. ¿Ok? Lo protegimos. Y ahora, si no podíamos romper con agua, este se rompe en medio anhidro. Bueno, ¿cómo? Vamos para allá. Uno de los ácidos más empleados para esto. Entonces vamos ahora a la de protección. Para que queden ordenadas las ideas, lo escribo acá y lo trazo de nuevo. Ya nada más para que las ideas conceptualmente queden bien. Y lo vamos a deproteger con ácido trifluoroacético. CF3COOH. ¿Qué es el ácido trifluoroacético? Es un ácido fuerte. Pero, profesor, parece acético. Bueno, ya hemos explicado en el pasado el efecto inductivo de los átomos de flúor que incrementan drásticamente la acidez de un protón de tipo carboxilato. En este caso hay 3 flúors y esto se vuelve súper ácido. Y la gracia es que este es un líquido a temperatura ambiente y es un líquido anhidro. Entonces no tiene agua, utilizamos ácido trifluoroacético para hacer la reacción. Y uno dice, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pensemos con lógica. Si no hay nada más y yo quiero, ¿no es cierto?, hacer que esto reaccione con el éter, el único átomo que tiene aquí la probabilidad de protonación es el oxígeno. Los grupos alquilos acá, el metil, metil, metil o este carbono, ninguno de ellos se va a protonar. El único que puede actuar como base es el oxígeno. Entonces capta el protón, se forma trifluoroacetato. Y vamos a tener entonces lo siguiente. El alcohol, ya, y aquí voy a desarrollar uno de los grupos. Ya voy a desarrollar uno de los grupos metil. Carga positiva, por cierto, en el alcohol. Hasta ahí todo bien, hasta ahí se entiende, ya se parece al alcohol. ¿Ok? ¿Cuánto ácido trifluoroacético se ocupa? Se ocupa por lo menos estequiométrico. Por lo menos un equivalente o más. O sea, puede ser 1,2 equivalente. O sea, un ligero exceso, un 20% de exceso por lo menos. O sea, ya no es catalítico. Otra vez en las de protecciones uno no ocupa una traza. Uno ocupa equivalente. 1 es a 1. O 1,2. Porque yo quiero romper esto. No puedo utilizar una traza si quiero romperlo. Necesito condiciones fuertes para romper esto. ¿Qué es esto? Un éter. Y los éteres ya explicamos que son poco reactivos. Entonces, usted necesita adicionar suficiente ácido para incrementar la probabilidad que eso se protone. ¿Y ahora qué pasa acá? Bueno, tengo una especie que tiene un carbono ahí en el centro, cuaternario, y por tanto, la única manera en que esto ahora reaccione, en que este alcohol se libere, es que de alguno de los metiles, porque hay 3, se capture un protón. ¿Por qué dibujé solo uno? Para ilustrar el mecanismo, pero ¿de cuál de los 3 metil saca el protón?
la base conjugada, de cualquiera, porque es simétrico. O sea, hay 9 posiciones protónicas que pueden ser captadas. La probabilidad que un protón sea captado es alta. Entonces, vamos para acá. Lo que ocurre a continuación es que el trifluoroacetato puede recuperar el protón. ¿De qué manera? De esta forma, por ejemplo, capta este protón, así. A ver, aquí una pequeña rectificación, espérense. No va a ocurrir de manera directa. Ojo, esta sería una vía E2, ¿ok? Una vía E2 y no ocurre. Me explico, ya la reacción se hace en frío. Había olvidado eso, o sea, a 0 grados Celsius. Un pequeño detalle, y qué bueno que nos pasa esto, porque así también no cometemos el error en la prueba. Por ejemplo, si tuviésemos acá en R otros grupos funcionales, para evitar que los otros grupos funcionales reaccionen con el ácido fuerte anhidro, es que la reacción se hace en frío, a 0 grados Celsius. Y en frío, las reacciones E2 no ocurren. En el pasado veíamos que las capturas E2 de tipo antiperiplanares se favorecían a altas temperaturas, pero en este caso no. Trabajamos en frío, de hecho en el apunte decía 0 grados Celsius. Entonces esta ruta no ocurre, va a ocurrir la ruta E1. Si la ruta E2 no ocurre, ocurre la vía E1. La vía E1, vamos para acá, sería por formación de carbocatión terciario. Entonces, lo que sí va a ocurrir ahora, lo destaco en color verde la ruptura, es que se rompe esto heterolíticamente. Ocurre entonces una ruptura heterolítica. Se forma el alcohol y se forma un carbocatión estable. Ya lo tienen en el apunte, salía que era a 0 grados, se me había pasado ese detalle, así que no puede ocurrir el mecanismo por la vía E2, ocurre por la vía E1, ilustrada por esta flecha de color verde. Entonces, se forma el alcohol, vamos para acá. Ya tenemos entonces nuestra molécula de interés, tenemos el alcohol formado. Y se forma un carbocatión terciario. Alejamiento de la imagen. ¿Qué sería esto? CH3, CH3 y CH3. Y aquí voy a desarrollar el último, ¿ya? Entonces, este carbocatión terciario es estable, dado que tiene múltiples hiperconjugaciones con los grupos metiles vecinales, y ahora este puede reaccionar con la base. Entonces ahora finalmente tenemos CF3 o menos, CF3, CO o menos, que puede captar el protón. Más ácido trifluoroacético, que se abrevia por lo general como TFA en los papers. Bien, ahí sí que tenemos el mecanismo correcto, hasta la formación de alcoholes a donde nos interesa a nosotros, pero para efectos de mecanismo entender qué es lo que estaba ocurriendo. Como se empleó baja temperatura, el mecanismo sigue esta ruta: captura protónica, formación del enlace doble, recuperación del ácido trifluoroacético. Y ahí estaría el producto final formado. Bien, un segundo para que puedan anotar. Bien, y finalmente, solo mencionar acá en el caso de los últimos, vamos para allá. A ver, los dos primeros voy a destacar acá. Entonces ahora, cuando podemos emplear una base, si podemos emplear una base y queremos proteger con una alquilación simple, utilizamos la sustitución de Williamson, que era el método de elección para sintetizar un éter, haciendo reaccionar el alcóxido con un haluro de alquilo. Entonces,
mediante, por ejemplo, hidróxido de potasio, formamos acá el alcóxido. O con hidruro de potasio formamos el alcóxido de potasio. Y este como nucleófilo puede atacar al carbono halogenado. Entonces, por ejemplo, yodo metano alquila. Aquí tengo otro cloro. Ya, este por ejemplo dice cloro o momo. O momo también lo abrevian cloro. Lo mismo cuando tenemos azufre, cloro, MTM, T de tío, azufre, Y en este caso particular, dependiendo de el grado de lipofilia que le queramos dar al compuesto. Lo mismo acá, cloro, MM, o sea, tenemos que hay un éter en esta posición y tenemos un éter final acá. Entonces, el punto es, ¿dónde está el centro de reactividad? A ver, vamos destacando eso. Son todos agentes alquilantes. El carbono electrofílico, el carbono yodado, el carbono clorado y el carbono bromado. Entonces, todos esos son los carbonos que van a ser atacados por el alcóxido con pérdida del halógeno. Ya, y se nos forma un éter. Entonces la pregunta es, ¿y cómo deprotegemos el éter? Por ejemplo, cuando simplemente añadimos un metil. ¿Cómo nos devolvemos? Aquí está la respuesta. Entonces aquí tenemos otras alternativas. Si es que no podemos deproteger, como en los casos de arriba, con agua, con ácido o con ácido trifluoroacético, aquí tiene todas estas chances. Mire, los tres primeros que son muy parecidos porque es alquilación con un metil, alquilación con cadenas. ¿Ok? Entonces, en los tres primeros, que están destacados acá, son muy parecidos, repito, porque es una alquilación con cadena. Cadena de distinto largo, con un metil o más larguita, ¿no es cierto?, con distintas polaridades. Bueno, en estos tres casos, la de protección, como dice acá a la izquierda, se lleva a cabo con un ácido de Lewis. O sea, no con un ácido inorgánico, sino con un ácido de Lewis. ¿Cuál? El que sea más conveniente y el que no nos interfiera con la reacción. Podemos remover, por ejemplo, con bromuro de zinc, tetracloruro de titanio, en diclorometano. Cuidado acá que los ácidos de Lewis son el bromuro de zinc y el tetracloruro de titanio, en diclorometano. El diclorometano no es otra cosa que el disolvente para poder hacer la de protección. Los ácidos de Lewis se coordinan al oxígeno etérico, favoreciendo la ruptura. Sí, y eso es un alcóxido. La base le quita el protón, como dice acá, al alcohol, se forma un alcóxido. Y el alcóxido ataca, o sea, la reacción implícita, que no la estoy haciendo porque como eso ya lo estudiamos cuando vimos reacciones de sustitución, es una SN2. Esto entonces expulsa el halógeno, o sea, ocurre acá una SN2. En todos los casos es exactamente lo mismo, la SN2, ¿ya? En todos los casos no es otra cosa que una SN2, ¡pum!, salida del halógeno. Lo mismo acá, atacaría este carbono, salida del cloro, etc. Pero, ¿dónde está la diferencia? Que cuando yo quiero después volver a mi alcohol, lo que tengo que emplear en los tres primeros casos, que es una alquilación simple y directa, tengo que emplear un ácido de Lewis. O sea, tengo que emplear un metal con un orbital vacío, como dibromuro de zinc, o bromuro de zinc a secas, o tetracloruro de titanio. No puedo emplear un ácido mineral. Tengo que emplear ácidos de Lewis y el diclorometano es el disolvente para que esta reacción de deprotección se lleve a cabo. Eso es lo que estamos ilustrando. ¿Ya? Se vuelve al alcóxido, pero como uno después agrega agua en el workup que se llama, en el lavado, por así decirlo, el alcóxido recupera el protón del agua. ¿Ya? Así que muy bien, ilustramos de muy buena forma esto. El alcóxido formado puede tomar el protón de agua que uno adiciona al final en el proceso de lavado, de purificación posterior de la reacción. ¿Ya? Entonces, eso la verdad es que no tienen mucha gracia, por así decirlo, no son más que éteres que luego se rompen con un ácido de Lewis. Sí merece una mención especial el último, el que dice BNBR, ¿ok? O bromuro de bencilo. Entonces, vamos para allá. Entonces, este es, voy a escribirlo así,
Esto es bromuro de bencilo. Bueno, entonces tenemos un buen grupo saliente como lo es el bromo y es atacado el carbono con expulsión de bromo. Bueno, entonces, una vez que es atacado y el bromuro sale, tenemos el éter, pero este ya es un éter bencílico, o sea, esto es R, oxígeno, CH2, benceno. Y este tiene propiedades especiales. ¿Perdón? Sí, también es SN2. Claro, el alcohol ataca vía SN2. O sea, lo que no está ilustrado ahí, yo lo puedo dejar escrito acá, es ROH, o menos, perdón, ya RO menos, que ataca vía SN2 con salida del bromuro. ¿Ya? Entonces, nuestro alcóxido, nucleófilo activado, esta vez es un nucleófilo activado, para reaccionar con el electrófilo débil, entonces ataque nucleofílico, pérdida de bromuro. Fruto de esto tenemos entonces que queda alquilado el oxígeno y tenemos un éter, pero no cualquier éter, un éter bencílico. Entonces todo este fragmento, es muy famoso este fragmento se llama bencil. Y por eso ya este bencil que está acá, este es un éter bencílico. Entonces tenemos un éter bencílico. ¿Y por qué son tan famosos? Porque se descubrió que los éteres bencílicos pueden ser removidos por hidrogenación o bien por sodio metálico. En otras palabras, lo que tenemos acá, el último caso dice también ácido bromídrico, que es un ácido fuerte, o sea, los éteres bencílicos pueden ser removidos por un proceso. Lo que va a ocurrir acá es un proceso reductivo. La única excepción es el ácido bromídrico. Ya el ácido bromídrico es una reacción ácido-base, ¿ya? Pero hidrógeno en paladio carbono o sodio metálico en amoníaco son procesos reductivos. La única excepción sería este, que eso no es más que una reacción ácido-base. Pero en cierta manera también es una reducción. ¿Por qué? Porque lo que va a ocurrir es que se va a romper el éter bencílico y se forma un alcohol y tolueno. Entonces, esta ruptura especial, esta propiedad del grupo bencil, es lo que nos lleva a tener estas alternativas que son diferentes por hidrogenación, que técnicamente, el mecanismo no lo voy a ilustrar, pero técnicamente lo que está ocurriendo es que se está insertando hidrógeno al oxígeno para formar el alcohol. O sea, usted obtiene el alcohol como OH, no como una sal, y acá también formando un tolueno, un metil benceno. Mismo procedimiento, pero con un mecanismo distinto en el caso del sodio metálico y el amoníaco. ¿Qué es el sodio metálico? El sodio metálico es un agente reductor. El sodio metálico inyecta electrones en la molécula y él queda como sodio más. Si inyecta electrones, después que esto sea saturado de electrones, capta un protón del amoníaco y se forma el alcohol y se forma tolueno. Y en el último caso, el ácido bromídrico no es más que un ácido súper fuerte que lo que hace es protonar el éter y finalmente formar bromuro de bencilo. El bromuro puede atacar a este carbono, ¿no es cierto?, formando bromuro de bencilo, ya el carbocatión bencílico que se forma en el proceso. Entonces esa es una particularidad. ¿Por qué? Porque me está entregando 3 métodos diferentes para deproteger. ¿Cuál es la gracia? Que dependiendo mi molécula, yo escojo cuál método es el más apropiado para deproteger. Si no tengo ningún grupo que reaccione con hidrógeno, me conviene hacer la hidrogenación. Es limpia, es rápida, es de alto rendimiento, se rompe esto y se hidrogena estas posiciones. Entonces la hidrogenación catalítica con paladio carbono sería una de las mejores alternativas si es que no hay nada más en la estructura que se vaya a reducir con hidrógeno paladio carbono. Por ejemplo, si en R yo tuviera un grupo nitro, no puedo hacer esta reacción con hidrógeno paladio carbono porque los nitros se reducen con hidrógeno paladio carbono. Bien, eso es entonces respecto a la forma de proteger como éteres de esa manera en particular. Y aquí tenemos una reacción ilustrativa. Vamos para acá.
Imaginemos que queremos llegar a la molécula que se está mostrando aquí abajo. ¿Cierto? Queremos llegar a esta estructura compleja que tiene, identifiquemos primero algunos grupos funcionales presentes en la estructura. No es un ejercicio de retrosíntesis, pero siempre es bueno tener en mente la molécula final. Tenemos una lactona, o sea, un éster cíclico. Luego tenemos una cetona y un alcohol. Muy bien, ¿no es cierto? Claro, y un doble enlace. Entonces, son las posiciones funcionalizadas. Y la pregunta es, ¿y cómo podemos llegar a esto? Bueno, como no es un ejercicio de retrosíntesis, sino para ilustrar lo que estábamos aprendiendo recién, vamos a partir de esta estructura. Ahí está. Entonces, ahora, esto está sacado de un paper, ahora ustedes podrán entender qué es esto de DHP con protón. Ahora ustedes entienden. Ustedes dicen, tengo un alcohol de tipo primario, es muy nucleofílico, no quiero que reaccione, lo tengo que proteger. DHP, recién lo estudiábamos, ya la clase pasada ya lo vimos. Era el protector ¿no es cierto?, ciclado, el dihidropirano. Claro que sí. H+, que es lo que era el ácido catalítico. ¿Ok? Entonces ahora ustedes entienden y dicen, perfecto, aquí lo único que se está ilustrando es la protección, no voy a hacer el mecanismo, ya lo explicamos, es la protección del alcohol con DHP. ¿Y cómo se ilustra eso? Bueno, abreviándolo acá como tetrahidropirano oxígeno. Entonces THP significaba que quedaba como tetrahidropirano. Entonces, este tetrahidropirano ya está protegido y ustedes dirán, y profesor, ¿y por qué no reaccionó el otro alcohol? Me refiero al que está ahí a la derecha. Ya, entonces, pregunta de aplicación a responder, ¿por qué no reaccionó este alcohol, pero sí reaccionó el alcohol primario? Entonces, por ahí va la respuesta. Los dos son alcoholes, por lo tanto técnicamente los dos son nucleófilos, pero este es primario. ¿Y qué pasa con este de acá? Este no es un alcohol común y corriente, este es un alcohol que está unido a este carbono y este no es un carbono primario. Ese es un alcohol, claro, exacto, ese es un alcohol terciario. Los alcoholes terciarios son los que están unidos a carbonos terciarios. Y en algún momento del pasado, cuando estudiábamos alcoholes, veíamos que el impedimento estérico de algo terciario es muy grande. Entonces, un alcohol terciario se caracteriza porque tiene un elevado impedimento estérico. Su reactividad, por tanto, se ve mermada por el estorbo estereoespacial que presenta. Cinéticamente hablando, el alcohol primario va a reaccionar mucho más rápido con el electrófilo activado que el alcohol terciario. Y hay otro factor adicional. Entonces, un segundo para que lo vayan procesando, porque todavía hay otra razón más. La primera tiene que ver con impedimento estérico. La segunda tiene que ver con un factor electrónico. ¿Qué cosa en el entorno está generando un efecto electrónico sobre alguno de los alcoholes? Perfecto. La cetona, muy bien, que está ahí, es un grupo, lo voy a destacar, electroatractor. Y como es un electroatractor, reduce la nucleofilia del alcohol. Es un efecto indirecto que ocurre a través de la distancia de los enlaces, un efecto inductivo, atractor electrónico, que contribuye a hacer que este alcohol sea menos reactivo, porque uno es terciario, mucho impedimento estérico, ese es el factor masivo, es el factor dependiente de la masa, del entorno, pero también está este factor electrónico. El carbonilo es un atractor y hace que este oxígeno sea menos nucleofílico aún.
Por eso es que el primario es el que reaccionó. ¿Ok? Entonces, hasta ahí estamos bien. Hemos formado entonces el primer alcohol protegido con este método. ¿Ya? Y si uno quisiera hacer reaccionar este alcohol, el alcohol terciario, habría que recurrir a otra estrategia. Bueno, sigamos avanzando. Vamos viendo la misma estructura que se va formando ahí para ir respondiendo a estas preguntas que vienen a continuación. ¿Ya? Entonces, no reaccionó. Entonces, la pregunta es, ¿y cómo lo hacemos entonces reaccionar? Es más nucleófilo. Por lo tanto, si queremos que sea un buen nucleófilo, lo tratamos con base. ¿Por qué? ¿Qué va a ocurrir entre una base y un alcohol? Muy bien, perfecto. Se va a formar el alcóxido. La base muy bien capta el protón y lo que se va a formar y que acá no se muestra porque como esto es la ruta simplemente sintética, se forma un alcóxido. ¿Ya? Y ese alcóxido, ya lo explicamos, es el nucleófilo activado. Ahora recién ya va a reaccionar con un cloruro de alquilo, con memcloro, que es uno de estos alquilantes que veíamos en la diapositiva anterior. O sea, ocurre la reacción SN2, así de simple. Se alquila el oxígeno anión, aquí no se muestra nada de esto, va a atacar al carbono y va a salir el cloruro. Eso es todo. Va a ocurrir la reacción de alquilación por la vía SN2. Entonces, tuvimos que recurrir a esta estrategia más drástica para que pudiese reaccionar el alcohol terciario. El alcohol terciario no reacciona bajo condiciones suaves con un electrófilo generado in situ. Tenemos que transformarlo en un nucleófilo fuerte para que pueda reaccionar. Entonces, ataque SN2 y salida de cloruro. Y ahora nos quedan protegidos los dos. Ahora sí, entonces tengo los dos alcoholes protegidos. Vamos a lo siguiente. A ver, una pequeña observación. Nótese lo siguiente. Si contamos este ciclo, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5. O sea, esto es una ciclopentanona. Esto que está oculto acá es una ciclopentanona. Ya, vamos al siguiente método. ¿Qué era esto? En algún momento del pasado lo vimos, lo estudiamos, vimos los mecanismos, hasta se los pregunté en la prueba. Así que, ¿qué me pueden decir ustedes de eso que está ocurriendo ahí? A ver, primero, ¿qué parte de la molécula reaccionó? Perfecto. ¿Qué es lo que es O3? Perfecto. Entonces está la reacción de ozonólisis. Ozonólisis de un enlace doble. Muy bien, entonces el ozono lo que va a hacer es romper acá. Se forma el molosónido, la estructura que reordena y finalmente si uno corta acá, porque eso era lo que ocurría, se insertaban oxígenos. Entonces se me va a formar un aldehído. Y usted dice, ¿por qué un aldehído? Porque aquí solo hay protón y aquí abajo también. Entonces se forma un aldehído hacia este carbono. No estoy añadiendo carbono, estoy añadiendo oxígeno. Y se forma un aldehído aquí abajo. No estoy añadiendo carbono, los carbonos son los mismos, no los he aumentado. Entonces tenemos un aldehído doble. Ya, hasta ahí yo creo que se entiende bastante bien. Aquí hay algo nuevo porque es de la química de carbonilos, pero lo vamos a explicar. Dice reacción aldólica, aldol reaction, reacción aldólica, donde ahora vemos que el ciclo que era de 6 se ha comprimido, se ha transformado en un ciclo más pequeñito. Ya, entonces la pregunta es, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué es esto? Una reacción aldólica. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, no salen las condiciones, no sale si es que esto emplea temperatura, por ejemplo, cuánto tiempo de reacción, no dice nada. Entonces aquí lo más probable es que se haya añadido base, se haya calentado y se haya hecho reaccionar por un periodo de tiempo extenso. En esta reacción aldólica, una base capta lo que se llama un protón de la posición alfa. Un protón de la posición alfa respecto a quién? Respecto el carbono carbonílico. ¿Cuál carbono carbonílico? El que tenga mayor probabilidad de entregar un protón, el que pueda reaccionar más rápido, el que genere la estructura más estable.
Entonces, lo que está ocurriendo acá es que una base, aquí no dice nada, insisto, solamente sale el nombre de la reacción, captó un protón de la posición alfa respecto al aldehído. Ya, lo voy a ilustrar, a ver, porque eso no quiero que quede ahí en medio de la nada, así que hagamos lo siguiente. Vamos a ilustrarlo de manera resumida de esta forma. Ya, entonces tenemos CHO. A ver, esto estaba así, ¿no es cierto? CHO, perdón. Para que nos quede más o menos igual a como estaba acá. Ya, se ve súper mal. Un segundo. Ahí sí. Entonces era CHO. CHO era aldehído. Acá CHO también. Entonces, si contamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. No estamos creando carbonos. ¿Qué más? Acá, ¿no es cierto?, estaba el grupo protegido. Y el resto de la estructura, ¿ya? Creo que no se nos ha pasado nada. A ver, sí, ahí está perfectamente. Bueno, yo sé que hay varios carbonilos ya, pero la mayor probabilidad es que si ocupamos una base fuerte, la base fuerte va a captar un protón de alguna parte. De los alcoholes ya no puede captar. Bueno, era THP, perdón, ahí se me borró un poco. THP, tetrahidropirano oxígeno. Los alcoholes ya no pueden entregar un protón porque los alcoholes están protegidos. Entonces, he ahí la razón de por qué proteger los alcoholes. Porque el alcohol es un ácido y le entregaría un protón a la base fuerte. Pero eso no va a ocurrir porque los dos alcoholes están protegidos. Por tanto, ¿de dónde tenemos mayor probabilidad de tomar un protón? ¿De la parte de arriba o de abajo? Acá arriba tenemos 2 protones. Aquí abajo solo hay 1. Muy bien. Arriba, por 2 razones. 1 es el componente de la probabilidad. Tenemos doble chance de tomar un protón de acá versus una chance de aquí abajo. Y 2, el componente estérico. La posición inferior tiene mayor impedimento estérico que la posición superior. Debido a eso, la base capta un protón de la posición adyacente llamada la posición alfa de un grupo carbonilo. Eso es una reacción aldólica. Y la pregunta es, ¿y por qué de la posición alfa? Bueno, porque esa posición tiene un pKa aproximadamente de 20 a 25. O sea, con una base fuerte puedo tomar un protón de ahí, porque esos protones tienen valores de pKa que pueden reaccionar con base extremadamente fuerte. No así el protón del aldehído, ese protón no lo puedo sacar con nada, pero sí un protón alfa. Entonces la base toma un protón. Y se forma un carbanión. Ya. Dentro de la estructura tenemos, por tanto, un nucleófilo y un electrófilo. Tenemos entonces un nucleófilo que puede atacar a un electrófilo dentro de la misma molécula. Nótese que el nucleófilo no tendría sentido en que digamos que reacciona con el electrófilo que está al lado, porque eso no es otra cosa que una resonancia. Pero sí aquí puede ocurrir un proceso ciclativo. ¿Cuántos átomos tenemos para que esto cicle? Tendríamos carbonilo 1, 2, 3, 4, 5. Se va a formar entonces un ciclo de 5. Entonces,
el carbono anión, el carbanión, puede atacar al carbono carbonílico con formación de un alcohol. Por tanto, se va a formar un ciclo de 5. Donde teníamos que acá está el THP. Acá se va a formar un alcohol. Y teníamos que aquí al lado, ¿no es cierto?, hay un aldehído. Ahora hay que contar bien acá, esto pasa en 2 etapas, ¿ok? La primera parte es la base fuerte, ¿ok? O sea, la primera es la etapa anhidra, y hay una segunda etapa donde uno agrega agua. Por eso hay un alcohol y no un alcóxido, porque el alcóxido formado capta el protón del agua, ¿ya? Entonces lo estoy abreviando, se forma un alcóxido, pero como después agrego agua, toma el protón del agua y se forma alcohol. Contamos los carbonos, tendríamos que tener 5 desde el que era carbonílico, o sea, acá sería 1, 2, 3, 4 y 5. 5 con el aldehído hacia afuera, lo destaco para que todos lo puedan ver. Este aldehído que está acá, voy a utilizar color verde, quedó ahí hacia afuera. Este aldehído es el que está acá. Posición 5 es la que cicló, o sea, el enlace nuevo que se está formando es el enlace entre la posición 1 y la posición 5, que también lo podemos destacar en color amarillo. Este enlace es el enlace nuevo, 1,5. Esa unión es la que se está formando, ¿ya? La unión entre 1 y 5. Ahora, esto no queda así, sino que este alcohol puede ser eliminado por vía E2. Por tanto, lo que va a ocurrir es que si aplicamos temperatura y utilizamos, por ejemplo, una base, nuevamente, si utilizamos una base, esto puede eliminarse por captura protónica cuando están en disposición antiperiplanar. Se podemos utilizar temperatura y una base. ¿Para qué? Para que la base capte un protón del carbono 5 y se forme el alqueno. ¿Qué reacción era esa? E2. No me detengo mucho en eso porque ya estudiamos las eliminaciones. Solo decir que la base capta un protón de la posición 5, se forma un doble enlace y es eliminado el OH-. Fruto de eso, entonces, tenemos lo siguiente. Se forma un doble enlace y acá tenemos el aldehído. Bueno, ahí está la explicación de dónde venía ese producto formado ciclado con un enlace doble y un aldehído, o sea, un carbonilo alfa-beta insaturado. Posición alfa, posición beta. Un carbonilo alfa-beta insaturado. Esa es la famosa reacción aldólica. Es una reacción de condensación porque es una reacción que implica la eliminación de agua finalmente, ¿no es cierto? El alcohol, por así decirlo, que sale de la estructura. Bien, habiendo explicado esto, podemos volver a nuestro apunte y ahora entendemos por qué generamos este ciclo que está aquí abajo. Ya, este era el ciclo que estábamos recién ilustrando. Creo que me comí un carbono solamente, decir, ya porque era CH2 o THP. Yo lo dibujé directo, no importa. O sea, como esa parte no reacciona, no es la parte relevante, pero he ahí la importancia de haber tenido protegidos los alcoholes para que no reaccionaran ellos. ¿Ok? Ahí, insisto, me comí un carbono, que es este carbono de acá, en la explicación del mecanismo que estábamos viendo recién. Bien, ¿qué pasa ahora? Tenemos todavía un proceso más. Dice empleo de medio ácido, esterificación y reacción de Wittig. O sea que hay 3 reacciones diferentes. Primero, empleo de medio ácido. ¿Ok? Empleo de medio ácido. ¿Qué va a ocurrir cuando usamos medio ácido? Entonces, ahí tenemos que pensar un segundo y decir, a ver, exacto. Y ahí la pregunta, ¿y cuál de los dos se deprotege? Estoy tapando ahí para que no vean, pero ya aquí este pedazo se ve. Entonces, claramente, claro, el THP es el que se va a deproteger porque explicábamos que esos son los que se rompen con ácido, mientras que los MOMO, los OMEM y los bencilos se deprotegían con ácidos de Lewis, no con ácido acuoso.
o con hidrógeno, en el caso de un bencilo, que aquí no hay. Pero entonces, este de acá no se va a romper con ácido, pero el THP sí se rompe con ácido, entonces este se rompe. O sea, primero, lo que va a ocurrir es que ese H+ que está ahí, ¿no es cierto?, lo que va a formar es el alcohol. Entonces, esta agua lo que forma es el alcohol. ¿Cuál alcohol? El de aquí abajo. Y en segundo lugar, el alcohol reacciona, como dice acá, esterificación, con un ácido para esterificarse. Entonces, luego, este alcohol 2 se esterifica. ¿Ok? O sea, reacciona con un ácido carboxílico, reacción de esterificación de Fischer. Cuando tengo un alcohol, si el alcohol lo hago reaccionar con un ácido, se esterifica. Veamos esa parte primero. Ahí está. Entonces, tenemos que el ácido empleado, si lo quiero dibujar desarrollado, ¿cuál fue el ácido empleado? El ácido empleado fue este. Ese fue el ácido empleado. Primero, deprotegemos el alcohol, se forma 1H. Segundo, esterificamos dicho alcohol y se forma un éster. Ya, perfecto, hasta ahí todo bien. Y lo último, acá, reacción de Wittig. ¿Ok? Sigue un segundo para que anoten. Entonces, la esterificación, finalmente ahí me detengo en eso, forma este éster. Ya, solo nos restaría por explicar qué está pasando arriba. Dice ahí, reacción de Wittig. ¿Ok? Arriba tenemos un aldehído que mediante este proceso de Wittig genera un alqueno. Entonces, este proceso que estamos mostrando acá, ese es el proceso de Wittig, ¿ya? Que transforma un carbonilo en un alqueno. ¿Ya? Y ese proceso lo voy a explicar a continuación, porque aquí no dice nada, simplemente dice que sí es un Wittig. ¿Un Wittig con quién? ¿Quién entró dentro de la estructura? Este es un proceso reductivo en que el oxígeno sale y se inserta un carbono más dentro de la estructura. Eso es una reacción muy útil porque permite la concatenación carbono-carbono sin alterar la conectividad de enlaces dobles. Bueno, lo que ocurrió ahí es lo siguiente. Vamos otra vez a la página del apunte. Tenemos un aldehído, que voy a resumir todo así, por razones de tiempo ya no puedo estar dibujando la molécula completa, ¿ya? Y eso se hizo reaccionar con lo que se llama un reactivo de Wittig, que es lo siguiente. El reactivo de Wittig es un fósforo conectado a 3 bencenos. Entonces, si está conectado a 3 bencenos, sería abreviado así: fenil, fenil y fenil. Y la estructura tiene carga positiva en el fósforo, tenemos un enlace menos, y carga negativa en el carbono. Así podemos entender entonces lo que es un reactivo de Wittig, ¿ya? El reactivo de Wittig, formalmente hablando, se caracteriza por dos cosas. Primero, desde el punto de vista de la reactividad, hay un carbanión. Pregunta, ¿qué es eso? ¿Un nucleófilo o un electrófilo? ¿Okay? Esto se llama reactivo de Wittig. Muy bien. Ya, entonces, esto es un nucleófilo. Y por otra parte, tenemos al mismo tiempo un fósforo electrófilo, pero no es cualquier electrófilo, es electrófilo oxofílico. O sea, el fósforo es uno de los átomos con mayor tendencia de toda la tabla periódica a formar enlaces covalentes fuertes con oxígeno. Es tan oxofílico que va a reaccionar con cualquier oxígeno que pille en el medio. Y eso es lo que va a ocurrir a continuación. Entonces, el nucleófilo va a atacar al carbono carbonílico, y al mismo tiempo que el nucleófilo ataca al carbono carbonílico, va a ocurrir otra reacción a continuación. Pero vamos por parte. ¿Ya? Entonces, primero, el nucleófilo ataca al electrófilo. Allá hasta ahí, eso lo sabemos. Tratemos que ahora esto nos quede correctamente dibujado, sin inventarle átomos de más y cosas así. Ya, entonces me quedaría un oxígeno negativo acá arriba. Me quedaría el protón que teníamos ahí, el CH2, ok, que está conectado ahora. El CH2 quedó conectado. El fósforo lo voy a dibujar para arriba. Fenil 3, lo voy a abreviar así. Fósforo, fenil 3, que tiene carga positiva, ¿ya? Entonces, tenemos esta estructura, y esa estructura
tiene una carga positiva en el oxígeno, el cual va a actuar como nucleófilo, y el fósforo oxofílico que lo va a recibir. Entonces, está de cajón, como decimos nosotros, que va a reaccionar de manera fácil y directa. Un nucleófilo con un electrófilo y más encima un electrófilo oxofílico. ¿Ya? Entonces se produce el ataque nucleofílico, se forma el enlace. Y como el fósforo es del periodo 3, entonces el fósforo puede tener octeto expandido. ¿Ya? Entonces me va a quedar esta estructura, así, oxígeno, fósforo, ya los 3 feniles, 1, 2, 3, fenil, fenil y fenil. Y acá, ¿no es cierto?, el CH2. Ya hasta ahí vamos bien. CH2. Y tenemos ahí el carbono, R, y el protón. Ya hasta ahí va. Esto se llama oxafosfetano. Ya esa estructura ciclada. Ahora, ¿por qué no dibujo cargas? Pregunta, ¿qué valencia tiene el fósforo en la estructura? Tiene acá 3 más estos 2 son 5. Entonces, por eso que los del benceno. Estos son 3 bencenos que están directamente unidos. Fenil, pH significa benceno, pH, 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 pH. Son 3 bencenos simplemente unidos. Esto es el fósforo, entonces tenemos 3, 4, 5, carga neutra, carga 0. Por eso que está 0, porque el fósforo es del grupo 5. El oxígeno también está 0. O sea, cuando se produce el enlace, todo queda neutro y ahora este intermediario de alta tensión angular colapsa. Entonces ahora finalmente lo que ocurre es un reordenamiento. Eso se llama una reacción ya reversa, una reacción reversa de ciclo-adición. ¿Por qué digo reversa? Porque, perdón, porque el ciclo se va a destruir, se va a abrir, ¿ya? Entonces una reacción reversa de ciclo-adición. No se va a formar un ciclo, se va a romper el ciclo, reversa. Llamada la reacción reversa de ciclo de adición 2 más 2. 2 y 2 enlaces que se van a reordenar de la siguiente forma. Entonces, como sabemos que esto es oxofílico, el fósforo se lleva al oxígeno y el CH2 se inserta en el lugar del oxígeno. Fruto de esto, vamos a tener que el producto principal de la reacción ahora es un alqueno más el fósforo oxidado con trifenil. Ya entonces, fenil, fenil y fenil. Ya. Claro, esta es la que nos interesa. Yo por eso la destaqué acá, porque esta molécula ahora ha perdido el oxígeno y lo ha reemplazado por un carbono, sin perder la conectividad. O sea, nótese el proceso final. ¿Ya? Estas son las cosas que yo siempre les digo que ustedes cuando estén estudiando hagan el nexo, no vean esto como una desconexión de pequeños pasos de miles de cosas. No, todo esto tiene sentido, no son pequeños pasos sin sentido hacia la nada, sino que ¿cuál era la idea? Reemplazar el oxígeno por un CH2. O sea, pasar de un aldehído o un carbonilo cualquiera a un alqueno. Entonces, esta reacción que les acabo de enseñar les permite convertir un carbonilo en alqueno. Nombre de la reacción, reacción de Wittig. ¿Ya? Entonces, así es como tienen que ir concatenando las cosas. Pasaron de un carbonilo a un alqueno. Esto perfectamente lo podríamos haber visto en la química de alquenos, ya como era un poco más complejo, lo fuimos dejando para que saliera en el transcurso de las clases. Pero esto perfectamente se puede estudiar como un método de síntesis de alquenos, donde lo único que se hizo es cambiar el oxígeno por un CH2. Así de simple. Esa es entonces la famosa reacción de Wittig. Y con eso ya me acerco al final de esto, ya para hacer la primera pausa. Ahí está la explicación de qué fue lo que pasó ahí. El aldehído, que era así,
Miren, permítanme, con esto termino, ya. Acá teníamos el aldehído que estaba así. Como carbonilo, ¿no es cierto? Aquí un enlace doble, ya. Y teníamos carbono, enlace doble, protón. Entonces, ahí está lo que pasó. Cambiamos el oxígeno por el CH2 del reactivo de Wittig. Ahí está el CH2. CH2. Y el protón se preservó. El protón del aldehído sigue ahí dentro de la estructura. Ahí está el protón del aldehído. Eso no ha cambiado. Entonces, ahí vean, simplemente eliminamos el oxígeno y pusimos el CH2. ¿Ya? Y la parte final es una reacción de ciclación llamada la reacción de Diels-Alder. Lo único que voy a decir acá, después están las de protecciones, ¿no es cierto? Bromuro de zinc, ¿qué hacía? Deprotegía. ¿Qué cosa? Este éter de acá. ¿Ya? Entonces, esa parte es fácil, la dejo destacada solamente, eso ya lo vimos. Ya, o sea, el bromuro de zinc deprotege eso y generó el alcohol. Solo decir que lo que ocurrió acá fue una reacción de Diels-Alder, que por tiempo este semestre dijimos que no íbamos a alcanzar a ver reacciones pericíclicas, pero lo que está ocurriendo ahí es una reacción del tipo 4+2, o sea, esto. Este doble enlace se conecta acá, este se transloca para acá y este cicla hacia esa posición. Esos son los enlaces que habría que conectar y por eso que ahora cicló. Entonces, este enlace de acá es este enlace nuevo que se está formando. Entonces, si tuviésemos que destacar algo ahí relevante de la estructura, yo destacaría esto, que acá se formó un enlace nuevo, que es ese, por reacción de Diels-Alder, que es una electrociclación del tipo 4+2.